A esta plática. Como lo anuncié hace unos minutos, vamos a hablar del tema el destino final, el destino final de las almas. Hemos estado viendo una serie de estudios con el título ¿Qué pasa después de la muerte? Y hemos visto hasta ahorita acerca de el Hades. Después de haber visto lo que significa la muerte, vimos el Hades, hablamos del alma y del espíritu, hablamos de la resurrección de los muertos, hablamos del juicio y hemos hablado también de la separación de los buenos y malos y otros temas apegados o afines a este o a esta pregunta que es ¿qué pasa después de la muerte? Hoy vamos a ver el destino final. El destino final es sumamente interesante, amados, porque es en donde se nos habla con palabras de Dios, con palabras de la Biblia, acerca de a dónde vamos a quedar para estar eternamente. Bueno, se me viene a la mente el versículo o los versículos de Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Cuando leemos ahí, vamos a ver que hay dos caminos, hay dos puertas, pero antes de eso déjenme darle la bienvenida, sean todos bienvenidos, muy buenas noches. Estuve batallando un poco al principio, andaba un poco apurado, pero gracias a Dios que estamos, aunque sea un poquito unos minutos tarde, estamos aquí con ustedes, siempre agradecidos con Dios porque Él nos permite este trabajo y también agradecidos con todos ustedes que me prestan su atención. Esperamos que lo que se hable quede claro y si hay alguna duda o pregunta con toda confianza en los comentarios hágamelo saber, yo con mucho gusto contesto como lo he hecho. Y vamos a ver ahí Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, recordando que el tema es el destino final de las almas. El destino final de las almas. Mateo 7, 13 y 14. Palabras del Señor Jesucristo. Entren por la puerta estrecha, dice el Señor, porque ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, dice el Señor. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Con esta ley, con estas palabras del Señor Jesucristo, estas afirmaciones, donde nos está hablando de una puerta estrecha y de una puerta espaciosa, puerta ancha, y nos está hablando de un camino angosto y nos está hablando de un camino de una puerta estrecha. Entendemos que cuando hablamos del camino angosto y la puerta estrecha estamos hablando del camino que lleva a la vida eterna, y cuando hablamos de la puerta ancha y del camino espacioso, estamos hablando de la condenación eterna. ¿En cuál camino está usted caminando? Hablando, amados hermanos, de el destino final de las almas, pudiéramos recordar algunas palabras de los libros de sabiduría, como el libro de Salmos, el libro de los Proverbios, y allí en un salmo que encontramos, el Salmo 139, nos traen estas palabras muy refrescantes. Es Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Un pensamiento muy bonito. Este era el pensamiento del salmista. También ahí en el libro de los Proverbios dice el proverbista, en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Está hablando de la sabiduría. Está hablando de las cosas que están de acuerdo con Dios. Y cuando nosotros actuamos con sabiduría, no con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría de lo alto, permitiendo que el Señor gobierne nuestras vidas y que permita
sus mandamientos, sus reglas, ser la guía de nuestros pasos, que estén adentro de nuestra mente para poderlos llevar a la obra, es la sabiduría de Dios. En verdad, quien me encuentra, halla la vida, dice el proverbista, y recibe el favor del Señor. Así de que, amados, el hecho de que nosotros tengamos una esperanza de vida eterna es debido al plan bendito de Dios, tanto en la era patriarcal como en el Antiguo Testamento, en la era mosaica, y en esta era, amados, el Señor siempre ha tenido el plan de rescatar almas. Y nosotros podemos tener un final al lado del Señor, al lado de Dios, al lado de Jesús, al lado del Espíritu Santo, en el cielo, en comunión con millares de ángeles, si nosotros nos mantenemos firmes caminando para el cielo. Que cada vez, cada día, cada minuto, cada momento, cada instante estemos dando un avance. Dice también la palabra de Dios en Juan 3:16, un versículo muy conocido por todos, pero también muy necesario, es el que cree en el Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así de que el destino final de las almas es la vida eterna. Si caminamos con Dios, si nos mantenemos fieles con Dios, si entramos por la puerta estrecha, si vamos por el camino angosto, nosotros vamos hacia el cielo. Si nosotros estamos haciendo lo que gustamos, si nosotros estamos haciendo nuestra vida, ¿verdad? Nada más ahora nos sentimos cristianos o decimos ser cristianos, pero no tenemos un ejercicio, una vida de piedad que es precisamente en la obra de Dios, con los hermanos, teniendo una comunión, rescatando almas. No estoy hablando de hacer una de todas las cosas, estoy hablando de que todas estas cosas son necesarias para poder tener una comunión con Dios. Nosotros al venir a Cristo venimos a tener una comunión con los santos. Nosotros al venir a Cristo venimos a hablarle a la gente que no conoce a Dios, participarle de lo que nosotros hemos venido a aceptar. Eso nos lleva a la vida eterna. Y estamos hablando de que este es un destino final. Un destino final. Nomás hay un destino final que usted escoge. No puede escoger dos destinos, no puede escoger tres. Es más, no hay 3 ni 4, solamente hay 2 destinos. Y usted escoge uno de ellos, solamente uno de ellos. No puede escoger 2. ¿Cuál está escogiendo? Está escogiendo el de la vida eterna. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. O sea, cuando nosotros decimos, bueno, yo creo en Cristo, ¿verdad? Yo creo en el Hijo de Dios, es porque estoy practicando el camino de Dios, el camino de Cristo. Porque si no, pues de lengua nos podemos comer un plato. O sea, hay que ser coherentes y hay que ser realistas en cuanto a que el servicio a Dios no es solamente de mente, no es solamente de lengua, sino que el servicio a Dios se demuestra con las actividades que realizamos para el cuerpo de Cristo, con las actividades que realizamos a favor de aquellos que no conocen a Cristo, con el propósito de traerlos al conocimiento de Cristo y de la verdad. La convivencia, la participación con los santos. Así de que Juan 3:36 nos enseña que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa vida eterna es creyendo, ¿verdad? Y el creer no es solamente decir yo creo, sino es llevar a cabo en nuestras vidas la obra de Dios. Hay más cosas que podemos hablar acerca de este camino, este destino de la vida eterna. En Juan 4:14 dice el Señor, pero el que beba del agua que yo le daré,
no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, es una versión que me ha gustado porque tiene palabras más actuales para mi gusto, más a mi criterio, pero usted puede leer este mismo pensamiento, ¿verdad? En la Reina Valera 60, que es la más usual. En cualquier versión que usted lea, si usted ve que hay una palabra que no va de acuerdo con lo que estamos leyendo, entonces pues hágalo saber para ver si esa versión está correcta o estamos también equivocándonos al usar esta versión, la Nueva Versión Internacional. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos caminando hacia la vida eterna? ¿Vamos escogiendo ese destino? Ahora, es muy importante hacernos la pregunta, ¿cuándo, en qué momento se escoge el destino? ¿En qué momento yo decido si quiero vivir eternamente con Dios o en qué momento yo decido de irme al infierno? Bueno, creo que nadie, a excepción de algunos que están completamente perdidos y no ven la luz por ninguna parte, creo que nadie desea ir al infierno. Entonces, ¿cuándo escogemos la vida eterna? Ahorita. Ahorita es el momento. En este momento, amados. Cada momento de nuestra vida debemos de estar viviendo para el Señor. Porque si vivimos para Él, vivimos. Y si nos movemos por Él, nos movemos. Muchas veces le damos importancia a las cosas de esta vida de tal manera que el Señor ni siquiera en segundo lugar está. Y no debe de estar en segundo lugar, debe de estar en primer lugar. Pero a veces ni en segundo lugar está en un lugar muy, muy apartado de nuestras vidas. Y solamente nos acordamos de Él cuando estamos enfermos, cuando estamos con necesidad, cuando necesitamos que Dios nos favorezca. De hecho, déjeme decirle que este es un engaño también muy, muy cruel que tiene el enemigo de las almas, que nos hace creer que solamente cuando lo necesitamos mucho a Dios debemos de acudir a Él para que nos ayude. Pero a través de la Escritura aprendemos de que la ayuda de Dios está siempre ahí cuando la persona está caminando con Dios. El auxilio de Dios está ahí. Muchas veces no nos gusta la forma, muchas veces no nos gusta lo que vemos, lo que hacemos o lo que tenemos que hacer. La cosa es que hay muchas cosas que no nos van a gustar, pero son necesarias. A veces tenemos que abstenernos de cosas que nuestra carne nos está pidiendo, pero son necesarias. Imagínese a una persona que predica el Evangelio de Cristo sabiendo que hay una necesidad en tal parte y no preocuparse por ello. Imagínese. Entonces, ¿quién lo está guiando? ¿Quién lo está manejando? Imagínese a alguien que quiere servir a Dios, pero no viene a la instrucción de Dios, sino solamente tiene el puro deseo. Imagínense. Así de que, amados, el caminar en la vida eterna es una selección que hacemos en vida. Nosotros tenemos que desde ya, estar sirviendo al Señor para poder ir caminando hacia esa vida eterna. Si no, estamos engañados, estamos pensando que vamos caminando hacia la vida eterna y no vamos caminando hacia allá. ¿Verdad? Muchas veces las preocupaciones, los afanes de la vida nos hacen enfocarnos tanto en eso que no tenemos al Señor. No le damos tiempo al Señor. Dice en 2 Corintios 4:17. Segunda a los Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, fíjense cómo usa esta palabra efímeros, que quiere decir vanos, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. O sea, al venir a Cristo no venimos a un lecho de rosas, no venimos a una vida de comodidad, vamos a batallar, vamos a sufrir. Vamos a tener que abstenernos de cosas, vamos a tener que dejar cosas que nos gustan
pero por amor a Cristo no las debemos de hacer. Vamos a tener que perderle un poco de amor al trabajo. Muchas veces el trabajo nos tiene esclavizados. Vamos a tener que poner en primer lugar a Cristo para que todo nos vaya bien. El asunto con todas las cosas que necesitamos es que al poner en primer lugar a Cristo, lo demás viene por añadidura, como hemos leído en 6:33 de Mateo. Entonces, en 2 Corintios 4:17, los sufrimientos o lo que tengamos que abstenernos, lo que tengamos que padecer por causa de Cristo, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todos los sufrimientos. En el 4:18 también, ahí en el versículo que sigue, dice, así que nos fijamos en lo visible, no nos fijamos, dice, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Verdad? Es lo que tiene que ver con la fe. Por fe andamos, no por vista. Entonces, amamos a un Dios todopoderoso, no lo vemos, no lo hemos visto, yo no lo he visto, usted no lo ha visto, nadie lo ha visto. Es invisible, pero sabemos que ahí está, sabemos que existe. Sabemos que Él crió todas las cosas y que tiene todo el universo en armonía. ¿Ha oído usted que se ha caído algún planeta o alguna estrella que se haya caído? Eso solamente pasa en las películas de ciencia ficción. Los temblores, terremotos, los maremotos, los huracanes, todo eso está previsto en la naturaleza que Dios ha creado. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Así de que, siguiendo con la lectura, allí en 2 Corintios 5:1, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña se está refiriendo a nuestro cuerpo, el tabernáculo, refiriéndose a nuestro físico, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo. Esa casa no es construida por manos humanas, sino que es construida por Dios mismo. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, pues a mí me gustaría escoger la vida eterna, porque pues vivir en el cielo es lo máximo. Pero ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien que haya hecho lo necesario? ¿Habrá alguien que esté haciendo lo necesario para vivir en la vida eterna? Yo realmente veo que nadie va a ir al cielo. Ese es otro engaño, amados. Es otro engaño que nos enfría. Es otro engaño que nos daña. Porque el hecho de ir a la vida eterna, si alguien está caminando con Dios fielmente, no lo va a andar presumiendo. Solamente va a tener un comportamiento digno. Solamente. Va a hacer las cosas de Dios y va a andar con un comportamiento digno. Pero no va a andar pregonando, yo soy limpio, yo soy puro, véanme, miren cómo estoy, y cómo yo sí sirvo al Señor, y cómo soy espiritual. No va a andar haciendo eso. Así como el enemigo de las almas no viene y se presenta a usted como diciendo yo soy el enemigo de las almas, yo soy Satanás, así tampoco el Hijo de Dios está para andar presumiendo que se va a ir al cielo porque es el único limpio y santo. No, pero las obras, como dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Las obras que hace cada quien son las que hablan. Son las que hablan por esa persona. Pero esa persona que va a ir al cielo no tiene que andar diciendo que es una persona pura, perfecta, limpia. Puede decir que es salvo, puede decir que se va a ir al cielo o que desea, anhela de estar en el cielo. Pero eso no lo hace ni lo va a volver una persona presuntuosa, ni tampoco tiene que andar haciendo propaganda de lo que es. Solamente predicar, hablar de la palabra de Dios y tener un comportamiento digno. Entonces, por esa razón nosotros tenemos el ejemplo de muchos hermanos en el Antiguo Testamento, aún en la era patriarcal, muchas personas, muchos hombres de Dios
que caminaban con Dios y que son contados de personas que están en el lugar privilegiado, están en la presencia de Dios. Estamos hablando de personajes como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Moisés, Aarón. Y en la era de Moisés, pues estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Samuel, de Isaías, de Jeremías, de David, de muchos personajes de la era de Moisés. Así que en la era de Cristo hay muchos hermanos también que vivieron para Cristo y fueron fieles al Señor, murieron fieles al Señor y van a estar en el cielo. Y también en la actualidad, amados, en la actualidad, porque el Señor Jesucristo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia del Señor. Cuando el Señor Jesucristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán con ella, allá en Mateo capítulo 16, 18, está diciendo que ningún poder, ninguna potestad podrá desaparecer la iglesia de tal manera que no haya iglesia en determinado momento. Entonces va a haber fidelidad, hay fidelidad y hubo fidelidad también. No nos engañemos pensando, es que nadie va a ser salvo. Hay muchas personas que miran en su entorno y juzgan a las personas que están alrededor y no ven a ni una persona digna de ir al cielo, pero tampoco hacen nada, porque nuestro deber es hablar la palabra de Dios, es enseñar las cosas de Dios. Entonces dice allí en 1 Timoteo 6:12, le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Entonces aquí hay una pelea, hay una lucha, somos soldados de Cristo, venimos a pertenecer al ejército del cielo. No porque somos ángeles, sino ejército del reino de Dios aquí en la tierra, del reino del cielo aquí, que está aquí en la tierra, que es la iglesia. Nosotros somos soldados de Cristo. Así como Pablo le dice a Timoteo y así como Pablo mismo lo hizo, así nosotros tenemos la responsabilidad de pelear la buena batalla de la fe. Haz la tuya, dice. Toma la vida eterna y no la sueltes. Ahí tienes la forma, ahí tienes la herramienta. ¿Será justo Dios si nos dice que tenemos que ir a la vida eterna y no nos pone los medios? No, sería injusto. Pero Dios nos dice que podemos ir a la vida eterna y Él nos pone todos los medios para ir a la vida eterna. ¿Los agarramos? ¿Los hacemos de nosotros, como dice Pablo a Timoteo? ¿O los desechamos? Es cosa de nosotros, amados. Nosotros tenemos el poder de decidir. Así de que, haciendo hincapié, yo decido aquí y ahora si voy al cielo o voy al infierno. Yo decido mi destino final. No hay nadie más que pueda decidir por mí. Ni el diablo puede decidir por mí. Dios me da libre albedrío para escoger la vida eterna o el castigo eterno. Otra vez el versículo que leímos al principio, muy interesante, en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, dice, entren por la puerta estrecha. El Señor te da ese albedrío, dice, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Por eso es angosta. Por eso es estrecho. Pero ¿qué es la voluntad del Señor? ¿Cuál es el deseo del Señor? Entra por ese camino estrecho, por esa puerta angosta. Dios no es el que está evitando que yo entre a la vida eterna. Soy yo mismo el que evito o el que quiero, el que decido no ir a la vida eterna.
Más versículos, amados, para pasar al otro punto que es la condenación eterna. Hubo un plan en el cielo, un plan bendito, un plan eterno, un plan grande, planeado desde antes de la fundación del mundo, que tuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Planearon estas cosas antes de empezar la creación. Y era precisamente este plan en beneficio de nosotros. Y entonces dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. En ese plan bendito de Dios estaba el hecho de que viniera su Hijo a la tierra en determinado momento y que fuera muerto por los impíos para poder llevar o para poder tener los demás acceso a la vida eterna. Ese sacrificio de Jesucristo es el medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Si Jesucristo no hubiera sido sacrificado, nosotros no tendríamos acceso a la vida eterna. Pero gracias al precioso sacrificio de Cristo, nos abrió esa oportunidad. ¿Por qué nos batallamos tanto para apreciar ese regalo precioso de Dios? ¿Por qué batallamos tanto para apreciar esa gracia de Dios? Entonces, otra vez, usted, como yo, tenemos el poder de decidir si queremos ir a la vida eterna. Nadie más decide por nosotros. Dios dispuso todo para que pudiéramos llegar a la vida eterna. Aún entregó a muerte a su propio Hijo, a su único Hijo, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Vamos a ver, amados, en segundo punto, no quiero abusar del tiempo, sé que ustedes me escuchan pacientemente, pero hay la necesidad de hablar de la contraparte. Hemos estado disertando acerca de la vida eterna en estos minutos que llevamos. Ahora vamos a hablar un poco acerca del castigo eterno, porque hay dos destinos finales para las almas: la vida eterna o el castigo eterno. No hay purgatorio, no hay un lugar llamado limbo. Estas son invenciones del hombre para tratar de zafarse del plan de Dios. Dios en la Sagrada Escritura nos habla de la vida eterna y del castigo eterno como destino final de las almas. No hay otro camino, solamente estos dos. Y entonces, hablando del castigo eterno, también encontramos allí algunos proverbios, algunos salmos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a entender, pero como es demasiada la escritura, no acabaríamos de leerla en un día o dos o tres o muchos días. Pero vamos a escogiendo algunos versículos. Por ejemplo, aquí en Proverbios 19, versículo 16, dice: el que cumple el mandamiento, cumple consigo mismo. El que descuida su conducta, morirá. Esta es una ley de Dios, ¿verdad? El que es responsable vive, pero el que es irresponsable muere. Esa es una regla, es una ley. Ahora, aplicándolo al juicio eterno, o al juicio final, al destino final, perdón, nosotros encontramos ahí de que habla de que la persona, si no cumple, se va al infierno, se va al castigo eterno. Pero hay otros versículos también muy interesantes. Déjenme, le bajo aquí un poquito. Dice la palabra de Dios en Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12:2. Dice Daniel esta profecía muy buena que nos registró ahí en su libro.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia. La palabra ignominia es la vergüenza, el castigo eterno. Ustedes saben lo vergonzoso que es. En la escuela, yo recuerdo la escuela básica en México, que lo castigaban a uno en la escuela y lo ponían en un rincón con unas orejas de burro. Es vergonzoso, vergonzoso. Ahí todos los demás niños risa y risa, ¿verdad? Y uno viene avergonzado ahí porque lo están avergonzando. Entonces, es correcto el pensamiento de que en el día del juicio final, aquel que no caminó con Dios, que no quiso tomar la decisión de aceptar la vida eterna, bueno, pues esa persona va a estar avergonzada. Pero no solamente va a estar avergonzada, va a estar sufriendo el desprecio eterno. Va a estar separado eternamente de Dios. Así que entendemos que lo que está diciendo Daniel está refiriéndose al juicio final. Ahora, en 2 Tesalonicenses 1:9, que nosotros podemos leer versículos como 2 Tesalonicenses 2, desde el 8 hasta el 12, muy buenos versículos para hablar del castigo eterno. Pero hablando de 2 Tesalonicenses 1:9, dice, estos, hablando de los que no quisieron la vida eterna, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire nomás. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Y cómo no? ¿Cómo no es posible eso? Claro que es posible eso. Eso es correcto. Es pero así, literal. Si uno está en vida y tiene la oportunidad de escoger lo que Dios quiere, pero uno lo desprecia, pues entonces ahí está. Uno escogió, ¿verdad?, el ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En Marcos 9, 44 al 48, mire, esta lectura está muy interesante. En Marcos 9, 44, dice del castigo eterno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los teniendo los dos pies, ser echado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos, ser echado al infierno. Estos pasajes son fuertes. Hay personas que han creído en la ley de que si una persona peca o una persona hace daño por la vista, pues se le sacan los ojos. Si una persona roba con las manos, pues se le cortan las manos. Si una persona hace daño con los pies, pues se le cortan los pies y así. No es así el asunto. El asunto, amados hermanos, es que el Señor Jesucristo, en su infinita sabiduría, está enseñando de lo delicado que es pecar con miembros de nuestro cuerpo. Si pecamos con los ojos, sería mucho mejor no tenerlos. Si pecamos con nuestras manos, sería mucho mejor no tenerlas. ¿Sí? En otras palabras, lo que debemos de aprender aquí de estas palabras del Señor Jesucristo es que debemos de disciplinar nuestros miembros. Debemos de usarlos para la honra y la gloria de Dios. No usarlos para las obras de las tinieblas. Así de que hay muchas situaciones, amados hermanos, que nos enseñan de que si no disciplinamos nuestros miembros, si no nos disciplinamos nosotros mismos, si no estamos sirviendo a Dios, entonces vamos a ser echados en el infierno. Por ejemplo, nuestra vista puede ser disciplinada por estar viendo la palabra de Dios, estar aprendiendo de ella, estar permitiendo que la palabra de Dios entre por las ventanas de nuestra cabeza, que son los ojos, y que se almacenen
en nuestra mente y que salgan por nuestra boca y que salgan por las acciones que hacemos con nuestro cuerpo. En Mateo 25:41 también hemos leído esta sentencia es muy leída y muy conocida. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. En el versículo 46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Aquí en el versículo 41 me llamó mucho la atención el hecho de que aquellos que no quieren la vida eterna, entonces escogen el castigo eterno, van a ser apartados de Dios y van a ser echados al fuego eterno, y ese fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Entonces no creo que usted quiera escoger eso. Yo pienso que usted quisiera estar en el cielo. Y para estar en el cielo usted tiene que ser obediente a Dios. Otro versículo 5:29 de Juan. 5:29 de Juan dice: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Sí? ¿Cómo ve? Ya mero terminamos. Vamos a leer una última cita y luego comentamos esa cita, ¿verdad? Explicándola un poquito. He tenido la oportunidad de estar estudiando Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 10. Versículos del 1 hasta el 15 que termina, pero en esta ocasión solamente voy a leerles versículos del 10 al 15. Apocalipsis 20, versículos del 10 al 15 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. ¿Se acuerda que leímos que al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? Bueno, allá acá en Apocalipsis está hablando del destino final de Satanás. El destino final de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y dice: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y este es el versículo más triste, hermanos, de la Biblia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos versículos nos están hablando del destino final de Satanás, y nos está hablando también de que la tierra ya no va a tener para qué existir, la muerte ya no va a tener para qué existir, el Hades ya no van a tener para qué existir, porque ya estamos hablando del castigo eterno y de la vida eterna. Ya no va a haber muerte ahí. O sea, no va a haber una muerte física, ya la muerte física se acabó. Estamos hablando del día del juicio final. Ahí en el versículo 12 dice: los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono de Dios, y fueron abiertos los libros y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice el versículo 13: el mar entregó a los muertos, y también el Hades y la muerte, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Versículo 15: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amado hermano y hermana, ¿retiene usted su nombre en el libro de la vida? ¿Está sirviendo al Señor? ¿Está haciendo la obra? ¿Está teniendo comunión con sus hermanos?
preocupado por el trabajo, por la obra, por sus hermanos enfermos, por sus hermanos que están dolidos por la muerte de algún ser querido, por sus hermanos necesitados, por los hermanos que necesitan edificación, por aquellos que están maduros, que necesitan también sentirse apoyados. ¿Está haciendo algo por la obra? ¿O nada más está pensando en usted y está haciendo las cosas como si no fuera a haber un día final donde vamos a ir a dar al destino final? Si usted, amado hermano o hermana, siente que necesita hacer arreglos con Dios, este es un buen momento para ponerse en las manos de Dios, pidiendo la oración de sus hermanos, ¿verdad? Si yo le puedo ayudar en algo, mándeme textos, por favor, como lo han hecho. Ahora, también quiero decirle, amado amigo, usted que está oyendo, usted no ha obedecido a Cristo. Usted no ha aceptado la invitación de venir a Cristo. Él es el dador de la vida eterna. Y sin Él, vamos a la condenación eterna. Si usted no ha venido a Cristo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Le invito a que medite en esto. Hay 2 destinos nada más. No hay 3 ni 4, 2. La vida eterna y el castigo eterno. ¿Cuál de los 2 escoge? ¿Cuál de los 2? Venga a Cristo este día. Dios les bendiga. Por favor, inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración y les agradezco mucho su atención. Y con esta oración quedaremos despedidos. Dios les bendiga. Y cualquier cosa, por favor, comuníquense por medio de los comentarios. Oremos. Dios eterno y poderoso, agradecemos todas tus bendiciones, Señor, el amor, la misericordia, tu bendita palabra. Gracias porque nos permites estudiarla. Gracias porque nos permites aprender de ella, Señor. Por favor, bendice a todos aquellos que gustan de leer y de escuchar tu bendita palabra, Señor. Abre su mente, su corazón para que reciban este alimento espiritual. Y también rogamos que bendigas a los enfermos, Señor, que bendigas a aquellos que claman a ti, Padre. Escúchales, bendito Dios. Bendice a la familia del hermano Salvador Lozano. Ayúdales, Señor, consuélales. Bendice a la iglesia en esa localidad, en la Second and Brownlee, en Las Cruces. Bendice a todos aquellos que están sufriendo por la pérdida de seres queridos, Señor, por esta pandemia o por cualquier otra situación, Padre. Bendice a los médicos, a los científicos, ayúdales para que tomen buenas decisiones en cuanto al tratamiento que se le va a dar a las enfermedades. Bendice a todos aquellos que claman a ti, Señor, y hágase, Señor, tu voluntad en todas las cosas, en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches, Dios les bendiga y nos vemos la próxima, si Dios lo permite.